Bendito sea el nombre del Señor. Estamos listos para abrir el libro de Dios. Hemos venido a ser alimentados de su santa palabra. Hemos pedido la dirección del Espíritu Santo y ahora tenemos que permitir que Dios nos hable a través de este libro. El Señor Jesús dijo estas palabras registradas en San Juan en el capítulo 3 y en el versículo 3. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, necesitas nacer de nuevo. Ahora, las palabras de Cristo son categóricas y directas. De cierto, te digo la verdad, dice Él. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de los cielos. Mi pregunta para ustedes en esta hora es: ¿han experimentado ustedes el nuevo nacimiento? ¿Están seguros? ¿Podemos tener esa seguridad de si hemos o no nacido de nuevo? Porque aquí dice que a menos que hayamos nacido de nuevo, no vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Cómo podemos saber si realmente hemos experimentado el nuevo nacimiento? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuántos de los que están aquí fueron bautizados así como las hermanas y hermanos que han de ser bautizados en esta hora, sumergidos debajo del agua para salir a una nueva vida? ¿Puedo ver las manos? ¿Cuántos de los que están aquí ya han experimentado esa experiencia? ¿Okay? La gran mayoría. La pregunta es: cuando fuiste bautizado o bautizada, ¿naciste de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Cristo dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Tú naciste del Espíritu? El nacimiento de la carne es el nacimiento físico. Todos los que estamos aquí, un día nacimos de la carne. Pero si Jesús dice que hay que volver a nacer, es porque obviamente hay algo que está malo con nuestro primer nacimiento. Si todo estuviera bien, no diría que hay que volver a nacer. ¿Y qué tiene de malo nuestro primer nacimiento? Ya lo leímos. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Y cuáles son las manifestaciones de la carne en nuestra vida? Las obras de la carne. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Porque manifiestas son las obras de la carne. Versículo 19. Que son adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. Vuelve a decir lo mismo el apóstol Pablo que dijo el Señor Jesús. Los que son de la carne no pueden heredar el reino de Dios. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Piensa por un momentito. Si algunas de las cosas que acabamos de leer caracterizan tu vida, si todavía tú no has podido vencer el adulterio o la fornicación o la inmundicia o la lascivia. Tú dices, pastor, ¿qué es eso de lascivia? Lascivia son pensamientos sucios, morbosos, deseos desordenados, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Te hago una pregunta. Si tú naciste de nuevo y realmente naciste de nuevo, ¿puedes andar en pleitos? ¿Puedes andar en contiendas? ¿En disensiones? ¿Puedes andar en envidias? Esas son las obras de la carne. A ver, lo voy a poner más fácil. Si una persona, antes de conocer a Cristo, vivió una vida promiscua, adulterio, fornicación, suciedad, pornografía, ahora conoció a Cristo y se bautizó, y después de bautizado todavía sigue en eso mismo, ¿podríamos decir que nació de nuevo? Y si una persona antes de conocer a Cristo era mentiroso y después que se bautizó sigue siendo mentiroso, ¿nació de nuevo? Y si una persona antes de conocer a Cristo tenía una lengua sucia, era blasfemo y decía cosas feas y ofendía con su lengua, y después que se bautizó sigue haciendo exactamente lo mismo, ¿podemos decir que nació de nuevo? La pregunta es entonces, ¿quién nació de nuevo? Déjenme compartir con ustedes una cita del don profético de Elena de White. Nosotros creemos que Dios inspiró estos escritos que vamos a leer. Dice así: la mensajera del Señor cita
Segunda de Corintios 5, 17. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Y entonces ella dice lo siguiente, ¿no caminarán en nueva vida los que profesan ser cristianos, mostrando mediante su vida y carácter que realmente han nacido de nuevo y son nuevas criaturas? No debemos permitir que la verdad se opaque porque aflore nuestro propio espíritu egoísta. No santificado. La verdad, si es que transformó nuestra vida, debe reflejarse en nuestra conducta. Y entonces Cristo será glorificado en nosotros y por nosotros. Debemos vaciarnos por completo del yo, pues de otra manera no podemos mostrar que Cristo, la esperanza de gloria, está formado en nosotros. El Señor quiere que el yo muera de verdad. Pues si todavía el yo aflora, las almas son desviadas y se pierden. Debe mostrarse la hermosura e importancia de la verdad y se mostrará cuando el yo esté escondido plenamente con Cristo en Dios. Entonces Jesús se dejará ver en nuestras vidas. Nuestros caracteres serán moldeados a la semejanza divina. Entonces se podrá decir que el Espíritu Santo controla a la gente humana. Entonces los hombres poseerán los atributos de Cristo. Las mentes de muchos están ofuscadas y no pueden creer por culpa de aquellos que se bautizan, se unen con la iglesia como escogidos de Dios, pero no manifiestan las virtudes que son el fruto del Espíritu. El unirse a la iglesia y bautizarse no es evidencia segura de que el hombre se ha unido a Cristo. El nuevo nacimiento es hoy por hoy una experiencia rara en esta época del mundo, aún en la iglesia. ¡Wow! El nuevo nacimiento hoy en día es algo ¿qué? Raro. En el mundo, ¿aún dónde? En la iglesia. Y usted dice, pero se supone que los que estamos en la iglesia, todos, hemos nacido de nuevo. Aquí dice que eso es algo raro. Si fuera raro, no sería todos. Sigo leyendo. Esta es la razón por la cual existen tantas perplejidades en las iglesias. Muchos, demasiado muchos que asumen el nombre de Cristo, siguen siendo impuros y no santificados. Fueron bautizados, pero fueron enterrados vivos. El yo no murió. Y por consiguiente no resucitaron a una nueva vida en Cristo Jesús. Noten lo que dicen, fueron bautizados, pero nunca murió el yo. Y si no murió el yo, entonces no pudieron resucitar,
Si todavía el yo, el orgullo, la soberbia, está en nosotros, ¿cómo vamos a decir que nacimos de nuevo si somos iguales que antes? Para el adúltero tiene que dejar el adulterio. Y para el ladrón tiene que dejar el robo. Pero el orgulloso y el soberbio y el mal hablado puede seguir siendo orgulloso, soberbio y mal hablado y todavía decir que ha nacido de nuevo. ¿Cuáles son las obras del Espíritu? ¿Cómo sabemos que una persona ha nacido del Espíritu Santo? ¿Cuál es el fruto que se ve en la persona que ha nacido del Espíritu Santo? Por cierto, lo que acabo de leer estaba o está registrado en el libro, el volumen 12 de manuscritos publicados de Elena de White, volumen 12, página 51. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál es el fruto que se debe manifestar en una persona que de verdad ha nacido del Espíritu Santo? Ya vimos cuáles son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, mente sucia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esas son las obras de la carne. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Escuchen. Mas el fruto del Espíritu, versículo 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. A ver, les pregunto a las hermanas, ¿no les gustaría a ustedes tener un esposo que es todo amor con ustedes? Pero que también siempre está contento, gozo, y que cada vez que ustedes están con él les da paz. ¿No les gustaría un marido así? ¿No les gustaría un esposo que les tiene paciencia y que muestra que es paciente y benigno? Que cuando te equivocas, en lugar de decir, ya ves, te dice, no te preocupes, mi amor, la próxima vez te va a salir mejor. Benigno, bondadoso. ¿Te gustaría tener un marido que es un hombre de fe? Ese es el fruto del Espíritu Santo. Y que sea manso y humilde. Y que tenga dominio propio, que no se enoja. Usted dice, pues el esposo perfecto, ese no existe. No hay de ese estilo, ¿verdad? Pero demos vuelta a la tortilla. ¿Y a ustedes, esposo, no les gustaría tener una esposa que es paciente, que es bondadosa, que siempre que llegas a la casa dices, ay, llegué a un ambiente de paz, aquí no hay pelea? Qué bonito fuera, ¿verdad? Mi esposa siempre me da paz. Y lo más bonito es que es bondadosa, benigna. Disculpa los errores en lugar de señalarlos. Es paciente, es mansa y es una mujer de fe y oración.
¿Te gustaría tener una esposa así, hermano? Y tú me dices, pero ¿dónde está que no la encuentro? Imagínense si nosotros fuéramos así, como dice la palabra de Dios, sería una delicia. El matrimonio sería un gozo continuo. Ahora, ¿es esto una utopía? Utopía quiere decir algo que no se puede lograr jamás. Entonces Dios escribió esto, inspiró esto porque sí. ¿Se dan cuenta por qué la mensajera del Señor dice que el nuevo nacimiento hoy en día es una rara experiencia? Por eso la gente no puede creer. Por eso la gente no cree que realmente existe el nuevo nacimiento, porque lo ven aquellos que dicen que son hijos de Dios. Y la gente dice, no, pues si mi vecino o mi vecinita es cristiano, pues mejor yo me quedo como estoy. ¿A qué me voy a hacer cristiano? Si mírala nomás, si es candela. Acabamos de leer que el nombre de Dios es blasfemado por los incrédulos. ¿Por culpa de quién? De los que se bautizan. Asumieron el nombre de cristiano, pero no cambiaron, no murieron al yo. Entonces, hermanos, si esto es una realidad, si no hay gente así de verdad, ¿cuántos van a entrar al reino de los cielos? Cristo dijo, el que no naciere de nuevo, no va a entrar al reino de los cielos. Y tú dices, no, pastor, no me diga que yo me estoy esforzando aquí por ser un buen cristiano y tú me vienes a decir que estoy perdido. Yo no te digo nada. Jesús te dice, de cierto te digo, que el que no naciere no va a entrar al reino de los cielos. ¿Se puede vivir una nueva vida realmente en Cristo? El libro de Efesios, el capítulo 4, dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor. Este es un requerimiento del Señor, que ya no andéis como los otros incrédulos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, si en verdad habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Get rid of that old man. Get rid of it. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. El viejo hombre es embustero, mentiroso, engañador. El nuevo hombre es honesto, habla siempre la verdad, cuéstele lo que le cueste.
si os enojáis, no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Hay enojo que no trae pecado, pero hay enojo que da lugar al diablo y es pecaminoso. Cuando dice airaos, pero no pequéis. Jesús se llenó de ira santa cuando vio lo que estaban haciendo del templo de Jehová, del templo del Todopoderoso, y dio vuelta a las mesas de los cambistas y echó fuera a los vendedores y mercaderes y dijo: salid de aquí, habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Y estaba enojado, pero no pecó. Cuando nosotros guardamos rencor y odio en nuestro corazón, y no es un celo santo, porque Él dijo, el celo de Jehová, el celo de la casa de Jehová me consume. Cuando nuestro celo no es por defender la verdad, y sí podemos enojarnos contra la injusticia, pero no contra el que la comete. Y usted dice, ¿cómo está eso? El enojo tiene que ser contra el diablo, no contra la pobre víctima del diablo que la hizo caer. Y si nos enojamos contra nuestro hermano, no nos olvidemos que nosotros también no estamos exentos de ser engañados por el diablo y caer. Entonces, nuestro enojo tiene que ser contra lo malo, contra la injusticia, contra el pecado, contra todo aquello que destruye la imagen de Dios, pero nunca contra el pecador. Al pecador debemos amarlo. Y tú dices, pero ¿cómo voy a amar a ese desgraciado? Jesús amaba Jesús odiaba la injusticia, pero amaba al injusto. Jesús aborrecía la maldad, pero amaba al malo. Y tú dices, pero es imposible. Si voy a aborrecer la maldad, pues ¿cómo voy a amar al malo? Miren lo que dijo el Señor Jesús. San Mateo capítulo 5. Oísteis que fue dicho, versículo 43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque si amáis a los que os aman, versículo 46, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo eso la gente de la calle? Pues todo el mundo ama al que lo ama. Pero nosotros tenemos que amar a los que no nos aman. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os maldicen. Orad por los que os ultrajan. Entonces, ¿se puede o no se puede? La única manera es si el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Nosotros no podemos, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y los deseos de la carne son enemistad, pleitos, odios, rencores, rencillas,
contiendas, peleas. Eso es lo que sale del corazón del hombre. Miren cómo lo puso el Señor Jesús. Dice allí en San Marcos, en el capítulo 7, son palabras del Señor Jesús. Versículo 20. Pero decía, lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro, versículo 21, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, los pensamientos sucios, la envidia, la maledicencia, la soberbia, el orgullo, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Y si salen de adentro, entonces hay que limpiar la fuente. Porque si la fuente está contaminada, pues siempre va a salir lo que salga de esa fuente contaminado. Si tú tienes un agua sucia, no te pongas a limpiar el agua, tienes que limpiar la vertiente de donde sale. Porque si no, nunca vas a terminar de limpiar el agua. Porque va a seguir saliendo agua sucia y agua sucia. Tienes que ir limpiar la vertiente para que entonces el agua salga limpia. Es lo que decía hoy el pastor en su presentación. A veces atacamos los síntomas de la enfermedad, pero no vamos a las raíces. Me duele la cabeza, ay, me voy a tomar una aspirina para el dolor de cabeza. Y matamos el dolor por un ratito, mientras dura el efecto de la droga. Pero no sacamos el problema. ¿Por qué vino el dolor de cabeza? Por algo. Nuestro cuerpo nos está diciendo que está algo malo en nosotros. Y si nosotros queremos atacar el síntoma, lo que estamos haciendo es metiendo la cabeza debajo de la arena como el avestruz. El problema va a seguir por más aspirinas que nos tomemos. Hay que ver qué es lo que causa el dolor de cabeza y eliminarlo. Y así es con el ser humano, con el pecado. No podemos atacar los síntomas. No se le puede decir a una persona, deja de estar mintiendo. Deja de estar robando. Deja de estar hablando mal, malas palabras. No seas boca sucia. Deja de ser blasfemo. Le puedes decir 1.000.000 de veces. Pero lo que está dentro es lo que va a salir. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Cómo le vas a decir al que tiene el vicio de estar viendo lo sucio en la televisión o en el internet? Ya no mires pornografía. Es inútil. No tiene la fuerza para hacerlo. Lo que se necesita es cambiar el corazón. De adentro, del corazón del hombre salen los malos pensamientos. El adulterio, ¿de dónde viene? No se le puede decir, ¿sabes qué? No mires más a una mujer. No vayas por ese lugar. No puedes agarrar a una persona y meterla en un cuarto y quitarle todo de su alrededor y cerrarle la puerta y decirle, ahora no vas a pecar más. Porque ya no vas a ver esto o aquello que te lleva al pecado. ¿El pecado está dónde? En la mente. Lo puedes encerrar, que no vea nada. Le quitas el internet, le quitas la televisión, le quitas todo lo que tiene a su alrededor, las películas, y de todos modos
El pecado está ¿dónde? En la mente. Entonces, el problema está en el corazón del hombre, en lo que somos, en lo que traemos por dentro. ¿Y eso quién lo quita? ¿Quién puede limpiar la fuente? El hombre no puede. Esto para los hombres es imposible. Y tú dices, bueno, pues estamos hablando de lo imposible, con razón que nadie lo logra, si es imposible. Así mismo es. Imposible que el hombre cambie su corazón, porque ya viene contaminado. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 lo pone con estas palabras. Romanos capítulo 8 y versículo 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, los pensamientos de la carne, son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Pueden? Se sujetan a la ley de Dios. Pueden cumplir los mandamientos. No matarás, no codiciarás, no levantarás falso testimonio, mentiras. ¿Pueden? No pueden sujetarse a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque son carnales. Y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y tú le dices, ya no pienses en eso. Y más le dices, más van a pensar. ¿Que no te ha pasado eso? Cuando no quieres que te venga ese mal pensamiento, más te viene y más te viene. Y ya no voy a pensar en esto. Y ya lo estás pensando desde el momento que dices, ya no voy a pensar en esto. Es un círculo vicioso y el hombre no lo puede romper. No puede salir de eso. Porque los que son de la carne, carne son. El que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Si el hombre no lo puede hacer, se necesita un poder fuera del hombre, más poderoso que él, que pueda hacer lo que el hombre no puede hacer. ¿Alguno de ustedes estuvo alguna vez en algún programa en contra de las adicciones? Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos o Drogaditos Anónimos o alguno de esos programas. ¿Han escuchado ustedes hablar de los 12 pasos? ¿O nunca han escuchado esa frase, los 12 pasos? Si tú sabes un poquito de lo que son las adicciones y lo que son los 12 pasos para vencer las adicciones, sabrás que uno de esos pasos es reconocer que yo soy impotente contra esa adicción y que no puedo vencerla. Y uno de esos pasos es reconocer que solamente un poder superior fuera de mí mismo me puede dar la victoria. Yo no puedo por mí mismo cambiar. Y si eso lo reconocen hasta los que trabajan con los problemas de vicios, de adicciones, de drogas, de alcohol, ni siquiera podemos vencer la copa por nosotros mismos. Y usted dice, pero ¿cómo no? Yo cuando no quiero tomar, pues no tomo, digo que no y punto. Eso lo dices porque no eres alcohólico. Y lo más triste es que el alcohólico es el que más dice, yo la dejo cuando quiero. Y no puede.
No puede. Está autoengañado, no se da cuenta ni siquiera que es impotente. Por eso uno de los primeros pasos es reconocer la impotencia de nosotros mismos para vencer el problema. Y en la vida espiritual es exactamente lo mismo. No puedo dejar de pecar. No puedo. Porque soy pecador. Y porque soy pecador, peco. Y no puedo dejar de pecar porque es más fuerte que yo. Miren cómo lo puso el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Y claro, para guardar la ley hay que ser espiritual. Pero yo soy carnal, versículo 14, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello malo, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¡Wow! Entonces de nada sirve que yo agarre a una persona y le diga, ¿sabes qué? Ya no tienes que mentir. De nada sirve que yo agarre a una persona y las amarré y le diga, ya no tienes que robar. Si no puede. El cleptómano no puede. Está atado con cadenas que no puede romper. Claro, el que no tiene ese vicio dice, no, pero ¿cómo? Pues si yo digo, no voy a robar, ya no robo. Pero tú que eres mentiroso, ¿por qué no dices ya no voy a mentir? Y sigues mintiendo. Y el que tiene mal genio y mal carácter, iracundo, que no tiene dominio propio, ¿por qué no dice, ya no me voy a enojar? Y más tardó en decir no me voy a enojar cuando ya está enojado. ¿Sí o no? Es una lucha sin tregua. Y es una batalla que está perdida de antemano. Porque la Biblia dice, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? No está en mí. ¿En quién está la solución? En un poder fuera de mí. El único que puede hacer el milagro en mi vida es Dios. Y yo tengo que creerlo. Yo tengo que aceptarlo por la fe y decirle, Señor, no puedo. Creo que tú lo puedes hacer. Me avisan cuando está listo y entonces pasamos a los bautizos. ¿Estamos entendiendo lo que esto significa? Miren cómo termina el texto de Romanos capítulo 8. Los que viven, dice el versículo 8, según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice el versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Mi hermano, mi hermana, ¿entiendes lo que acabamos de leer? Si tú no tienes el Espíritu de Cristo morando en ti, no eres de Él. No eres de Él. Aunque digas, ya me bauticé. Aunque digas, ya nací de nuevo. Si todavía no puedes obedecer la ley de Dios y no puedes hacer lo que a Dios le agrada, porque estás atado a vicios, ya sea físicos o mentales. Si todavía estás atado con cadenas a cosas que te arrastran a hacer lo que no quieres hacer y tú dices, es que yo no quiero ser así, pero no sé qué hacer, no puedo. Pues si esa es tu condición, entonces Jesús te lo dice y no yo. Necesitas nacer de nuevo. Y tú dices, pastor, ¿y cómo se hace eso? Nosotros traemos en nosotros los genes del pecado. Ya venimos con una naturaleza degenerada porque nuestros padres eran pecadores y nuestros abuelos eran pecadores y nuestros bisabuelos eran pecadores. Y el pecado se pasa de generación en generación y cada generación se va haciendo más débil. Cada generación se va haciendo más corrupta porque traemos acumulado el pecado de las generaciones anteriores. La naturaleza humana se vuelve más débil, más susceptible a seguir haciendo lo malo. Y tú dices, pues con razón que yo no puedo. ¿Cómo se logra romper ese círculo vicioso? ¿Cómo se logra nacer realmente de nuevo? El hombre no lo puede hacer, pero hay un Dios que sí lo puede hacer y ha prometido hacerlo. Y vamos a leerlo. ¿Cómo se engendra un nuevo ser en nosotros? Porque el engendramiento físico fue porque un hombre y una mujer se juntaron y de allí salió ese ser. ¿Entendemos eso, verdad? Fue por el deseo carnal de un hombre, si no, ni yo ni tú estaríamos aquí. Hubo un hombre que tuvo un deseo carnal y ejecutó su deseo carnal y así naciste tú. Y tú dices, ay pastor, lo está poniendo muy feo. Yo soy fruto del amor. Dios anhelaría que así fuera en cada criatura que viene a este mundo. Pero casi todos nacemos de una lujuria, de un deseo sexual, de un deseo carnal de un hombre, y así fuimos concebidos. Ahora, ¿cómo podemos nacer de nuevo? San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Dice el versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. ¿Quién fue el que hizo el mundo y vino a este mundo y el mundo no lo conoció? ¿Quién es el creador de todo lo que existe? El versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, versículo 11, y los suyos no le recibieron. Mas, versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados ¿de quién? De Dios. Hay dos engendramientos, el de carne, el de sangre, el de voluntad de varón. Ese engendra carne, ese engendra para muerte. Pero hay otro engendramiento, el de Dios, del Espíritu Santo, y ese engendra una nueva criatura, un ser espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo? Aquí está la respuesta. El que creó el mundo vino a este mundo, pero el mundo no lo reconoció. El único que tiene el poder de recrearte es el Dios que nos creó al principio, pero el hombre se rebeló contra ese Dios, lo hizo a un lado y ahí está el resultado. Entonces, ese mismo ser que nos creó es el único que nos puede recrear, hacer de nuevo. A lo suyo vino y los suyos no lo reconocieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Dos requisitos para llegar a ser hijos de Dios y ser engendrados del Espíritu Santo. Número 1, creer. Creer. A los que creen en su nombre. Y tú dices, ¿cómo creer? Algunos dicen, pero así de fácil como creer. Hay poder en el Creador del mundo. Y si tú crees en Él y en su palabra y lo que Él ha prometido, tienes que creerlo firmemente y decir, Señor, creo. Pero no alcanza con eso. Un segundo requisito es a los que le recibieron. Tengo que creer, pero también tengo que aceptarlo, recibirlo. Se necesita fe para creer. Se necesita voluntad para recibirlo. Esa voluntad es decir, sí, Señor, quiero, pero tengo que creer que Él lo va a hacer. Y si yo digo, Señor, quiero, te recibo, tengo que creer que Él va a cumplir su palabra y va a entrar en mí y va a engendrar una nueva criatura. Y tú dices, pero no puede ser tan sencillo. Los que el Señor Jesús sanó, ¿cómo lo hizo? ¿Qué le dijo al paralítico? ¿Quieres ser sano? Sí, Señor, quiero. Pues levántate y camina. Si la persona no hubiera creído, no se hubiera levantado, pero creyó en su palabra. ¿Y qué hizo? Se levantó y el milagro se efectuó.
Para que yo pueda ser transformado y el Señor pueda entrar en mi vida y su Espíritu Santo venga a morar en mí, yo tengo que creer y tengo que recibirlo, tengo que pedírselo, tengo que decir, Señor, entra en mí. Y yo te pregunto, si tú le pides eso a Dios, ¿tú crees que Él te va a defraudar? ¿Tú crees que si tú se lo pides de corazón, creyendo, el Señor te va a decir, no? ¿O tú crees que Él va a honrar tu fe y va a hacer lo que Él ha prometido? Si tú le dices, Señor, entra en mí, cámbiame, transfórmame, ¿tú crees que el Señor lo va a hacer? Entonces tienes que pedírselo. En esta noche, estas preciosas almas van a ser sumergidas en el agua. Pero tienen que hacerlo con fe. Y tienen que recibir. Por eso les pregunté, ¿ustedes creen? Y lo otro que les pregunté fue, ¿aceptan, reciben al Señor Jesús? ¿Quieren que Él entre y les haga nuevas criaturas? ¿Creen en el nuevo nacimiento? Y dijeron que sí. Pues el Señor lo va a cumplir y va a hacer de ellos nuevas criaturas. ¿Y cómo se va a ver si nacieron de nuevo? El cambio en su vida. Si siguieron igualitos que antes, no se dio el milagro. Y no se dio porque Dios no tiene el poder de hacerlo, no. Él tiene el poder. No se dio porque yo no quise, porque yo no creí, porque yo no le recibí de todo corazón. ¿Por qué? Porque estaba diciendo, esto no lo voy a dejar, y esto otro no lo voy a dejar, y esto otro lo voy a hacer como yo quiero. Pero si yo digo, Señor, quiero, haz tú en mí la obra, ¿cómo Dios no va a hacer lo que le estamos pidiendo? Ni modo que fuera un mentiroso. Les dije que me avisaran si está listo. A ver. Ya está templadita. Ya está templadita. ¿Ya podemos proceder o esperamos un poquito más de agua caliente? Van a poner un poquito más. Ok. Te pregunto en esta noche, no solo para los que se van a bautizar, sino también para aquellos que aún no han pasado por esta experiencia del nuevo nacimiento. O quizás fuiste bautizado, pero te pasó lo que leímos hace un momentito en Manuscritos, volumen 19. Te bautizaron, pero te enterraron vivo porque no murió la vida antigua, no murió el yo. Y si no murió el yo, ¿cómo resucitaste a una nueva vida? Si fuiste bautizado en agua, pero no naciste del Espíritu Santo, no lo digo yo, te lo dice el Señor Jesús. Necesitas nacer de nuevo. Y si nunca experimentaste el bautismo de agua, con más razón necesitas nacer del agua y del Espíritu. En esta noche vamos a orar para pedirle al Señor que Él haga el milagro. El apóstol Juan el Bautista, el profeta del Señor, dijo, yo a la verdad bautizo en agua. Y yo digo lo mismo en esta noche. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento. Pero hay uno que es más poderoso que yo. Y Él bautizará con el Espíritu Santo. Si tú se lo pides de todo corazón y le dices, Señor, yo quiero nacer del Espíritu Santo, Dios no te va a fallar. Es imposible que Él mienta. Él no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta de lo que Él ha prometido. Lo que Él dijo, lo hará. Lo que Él ha prometido, lo cumplirá. Y en esta hora le vamos a pedir con fe y de todo corazón que Él lo haga. ¿Hay alguien más aquí en esta noche que quiere decir, Pastor Gambetta, yo quiero
prepararme para tomar este paso tan importante del bautismo, pero yo quiero que sea un bautismo verdadero, genuino, porque hay gente que se bautiza una vez y se bautiza otra y se bautiza otra y se bautiza otra, porque nunca nacieron de nuevo, vuelven a lo mismo de antes. Pero quizás hay alguien aquí en esta noche que quiere decir, pastor, yo quiero que al tomar ese paso sea genuino, verdadero y definitivo. Yo quiero prepararme, porque yo sé que no voy a entrar al reino de los cielos si no nazco del agua y del Espíritu. Hay muchos que me están viendo por el canal. Todavía están sintonizando a esta hora y el Espíritu Santo les está llamando. Y tú sabes que si te mueres sin tomar este paso, no lo digo yo, lo dice Cristo, el que no naciere del agua y del Espíritu no va a entrar al reino de los cielos. ¿Hay alguno presente aquí en esta noche que quiere decir, Pastor Gambetta, yo sé que tengo que tomar este paso, yo sé que Dios me ha traído aquí y ahora entiendo por qué el Señor me trajo aquí en este día? Ore por mí, porque yo sí me quiero salvar y quiero que mi familia se salve. Y yo quiero prepararme para en un futuro cercano yo también poder tomar este paso que estas almas van a tomar en esta noche. ¿Hay alguien aquí que aún no ha sido bautizado y quiere decir, pastor, ore por mí para que yo me pueda preparar y tomar este paso? ¿Hay alguien? Quisieras levantar tu mano allí en el lugar donde estás. Si aún no has tomado el paso del bautismo, yo quiero orar por ti en esta hora. ¿Hay alguien que aún no ha sido bautizado así, de grande, de adulto, como Cristo enseñó a bautizar? ¿Hay alguien aquí en esta noche? No te dé vergüenza levantar tu mano. Amén. El Señor te bendiga, alabado sea su nombre. ¿Hay alguien más que aún no ha tomado este paso? Quizás hay alguien aquí que fue bautizado en agua, pero no está seguro de haber nacido del Espíritu Santo y quiere tener esa seguridad en su vida y quiere decir, Pastor Gambetta, ore por mí porque yo también quiero nacer y estar seguro de haber nacido del Espíritu Santo y que Dios haga ese milagro en mi vida. Hay alguno que tiene el valor de decir, yo soy esa alma, pastor, y yo sí me quiero salvar. Amén. El Señor te bendiga. ¿Alguien más que quisiera decir, pastor, ora por mí? Porque yo de verdad quiero tener la seguridad en mi vida de nacer del Espíritu Santo, no solamente del agua. ¿Alguien más? No te dé vergüenza levantar tu mano. Cristo dijo, el que se avergüenza de mí cuando yo lo llamo, yo me avergonzaré de él cuando mi Padre lo llame. Pero el que delante de los hombres me confiesa, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y de los santos ángeles. Si hay alguna persona más, quizás nos está viendo a través de la pantalla, a través del canal, y el Espíritu Santo ha tocado tu vida y has entendido lo que es nacer del agua y del Espíritu. Allí donde estás, dile, Señor, tú conoces mi corazón, a ti no te puedo engañar. Yo quiero entregarme a ti. Yo quiero prepararme y tomar muy pronto este paso del bautismo. Y vamos a orar juntos por cada una de estas almas. Voy a invitar entonces a los que han de ser bautizados. Voy a pedirle al pastor Darío que él pase aquí, él vaya llamando a los que han de ser bautizados mientras yo los sumerjo en agua. Pero le vamos a pedir a Dios que Él sea el que los bautice con el Espíritu Santo. Amén.
La Biblia dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ok, bueno, ni más, queremos perder más el tiempo, si queremos evitar los que hoy van a bajar los animales y esta ocasión quiero invitar nuestra hermana María Castro, a un hermanito que me pueda ayudar para poder mover el púlpito. Muy querida y apreciada hermanita María, por cuanto tú has creído en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús y crees que en ese nombre tienes perdón, salvación y vida eterna, para que todos tus pecados te sean perdonados y para que el Espíritu Santo descienda sobre ti con poder y te haga una nueva criatura, para que la santa ley de Dios quede escrita en tu alma y seas una hija obediente de hoy en adelante a los mandamientos de Dios como ministro del Evangelio eterno. Me gozo en bautizarte en el nombre de Yahweh Dios Padre, de Jesucristo Dios Hijo y del Espíritu Santo, Dios eterno consolador. Amén. Solo así ser limpio podré, oh lávame tú y cual nieve seré. Amén. El Señor le bendiga. Queremos invitar a nuestra hermana Ashley, pase al frente. Muy querida y apreciada hermanita Ashley, tú has decidido seguir al Señor Jesús en los días de tu juventud y crees que Jesús te da un nuevo corazón y una nueva vida. Crees que Él tiene el poder para transformarte y escribir su santa ley en tu corazón, para que todos tus pecados te sean perdonados
y para que el Espíritu Santo descienda sobre ti con poder y te haga una misionera para traer muchas almas a los pies de Jesús, para gozo de tu madre, de tus seres queridos y de esta iglesia, y para que tengas herencia en el día de la venida del Señor. Como ministro del Evangelio eterno, te bautizo en el nombre de Jehová Dios Padre, de Jesucristo su único Hijo y del Espíritu Santo eterno Consolador. Amén. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes, Hijo, sí, Señor, te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. También hoy ha decidido bajar las aguas bautismales nuestro hermano Rubén. Vamos a invitarle a que pase al frente. Amantísimo Padre y Dios nuestro, venimos a presentarte a tu hijo Rubén, hijo muy amado tuyo, a quien tú has llamado. Has extendido tu mano para salvarlo y para poner su pie en la roca firme que es Cristo. En esta hora, por cuanto tú, hermano Rubén, has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador, y crees que Él te perdona todos tus pecados y te da un nuevo corazón, para que su santa ley quede escrita en las fibras de tu ser y seas una nueva criatura, y cuando el Señor regrese a buscar a su pueblo, también tú tengas herencia con todos los santificados en el reino eterno de Dios.